Estamos hoy terminando, cerrando esta serie, la oración clave del avivamiento, y el Señor nos viene hablando y nos viene movilizando en todo este tiempo. Estamos entendiendo que para que haya un avivamiento la clave es la oración, ¿sí? ¿Eso nos está quedando claro? Que Dios pueda traer un avivamiento en medio de nosotros. Pero bueno, ¿qué es el avivamiento? Ya algo nos han estado hablando en estos días. Y el avivamiento es ver a cantidad de personas venir a los pies de Cristo, rendidos a Él, dejando que Él los transforme. Y juntos como iglesia, adorando al Señor de manera conjunta. Es ver que a través de esa transformación de muchas vidas y de nosotros sus hijos, podemos transformar, como nos hablaba el pastor Diego el domingo pasado, podemos transformar también la sociedad donde vivimos. Así que es importante que vos puedas también unirte a este llamado del Señor a orar. Estamos aprendiendo también cómo orar, cuándo orar, y yo preguntaría algo más: ¿cuánto orar? ¿Sí? Nos habló el pastor Diego de cómo orar y hablaba de este texto en donde el Señor nos decía, pidan, busquen y llamen, ¿no? En estos como 3 pasos, 3 escalones en la oración, donde el final es poder lograr una vida de intercesión. También nos habló la pastora Inés sobre este tema y de cómo nosotros podemos ponernos delante de Dios pidiendo por aquellos, ¿sí?, que hoy no le conocen, pidiendo por aquellos que hoy están en necesidad, en enfermedad, en situaciones difíciles, y como nuestra oración delante de Dios, intercediendo por esas personas, ellos pueden ser tocados por el poder de Dios. Y también preguntaba, ¿cuándo? ¿Cuándo oramos? Bueno, el Señor es claro en su palabra, dice que todos los días tenemos que orar. Y también en 1 Tesalonicenses hay un texto que dice, oren sin parar, en todo tiempo, en todo momento y en toda situación. Pero qué lindo es que podamos tener un momento a solas con Dios y ese tiempo especial. Entonces yo siempre me he preguntado, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que dedicar a esa oración personal con el Señor? Y a través de los años que conozco al Señor, he escuchado muchas opciones. Una es, bueno, si son 5 minutos, pero esos 5 minutos son bien poderosos, bien concentrados en la presencia de Dios, basta más que un montón de oraciones. Y a veces me he quedado con esa idea, digo, bueno, oramos poquito porque esa oración sea buena. Pero dice un pasaje, quiero que lo leamos juntos porque esto me viene hablando hace un tiempo, dice Mateo capítulo 26, versículo 37 al 40. Y acá está hablando de Jesús. Dice que Jesús se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. ¿Por qué? Porque estaba ahí a horas de ser arrestado y luego de ser crucificado. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poquito más. En una versión dice que a un tiro de piedra, no sé, será unos 10 metros, 15 metros. Y dice que se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y hoy vamos a recordar la cena del Señor, justamente este sacrificio de Jesús que fue a esa cruz, ¿sí? Que no se bajó ahí antes, sino que dijo, Señor, hágase tu voluntad, aunque sé que la voy a padecer. Y Él fue por amor a nosotros. Pero sigue diciendo el texto, el versículo 40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Y esto me viene hablando ya hace un tiempo, ¿no? Y decir, Señor, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Allí Jesús se lo llevó porque estaba viviendo una situación bastante complicada que tenía que enfrentar. Y Él mismo dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Venid, oren conmigo, acompáñenme, vengan y oremos al Padre. Pero sin embargo ellos se durmieron y dice, ni siquiera una hora.
Como si fuera poco. Hay que orar 1 hora, ¿no? ¿No, Pastor Inés? Y la verdad que esto me viene hablando y quiero contarte, y no para ponerme ni de ejemplo, sino que es el objetivo que me he puesto, que por lo menos pueda orar por día 1 hora. Pero no que solamente contando los minutos que oro durante todo el día, sino en mi tiempo de concentrarme con Dios, de arrodillarme delante de Él y decir, Señor, ven y hacé, y esa oración empieza a fluir en la presencia de Dios. Y quiero serte sincero, no lo estoy logrando todavía, pero estoy ahí de cumplirlo. Y quiero en ese tiempo arrodillarme delante de Dios, sin el mate, sin nada. El primer tiempo, la primera hora de mi día, decir, Señor, acá estoy. Tengo un montón de cosas que pedirte, como hemos aprendido. Tengo cosas que buscar de vos para que en este día yo pueda salir adelante, pero también quiero interceder por aquellas cosas que vos has puesto en mi corazón. Así que te animo. No sé, a mí el Señor me ha pedido esta hora, pero quizás sean 2 o 3. Lo que el Señor te marque, pero que sea un tiempo personal de oración. Muy bien, quiero plantearte 3 preguntas. La primera es, ¿Dios escucha todas las oraciones? ¿Debemos orar solos o en grupos? ¿Por qué sería importante orar en comunidad o en grupo? Y por eso que el título de esta enseñanza hoy es Orando en Comunidad. Así que ahora que estamos juntos en comunidad, oremos al Señor, ¿sí? Ora juntos, ora conmigo. Padre, vos estás acá en medio de nosotros, hemos disfrutado el tiempo de adorarte, de alabarte. Señor, te hemos reconocido. Te hemos dicho que vos sos, Señor, el centro de nuestra vida. Te hemos dicho que no hay nadie, Señor, como vos. Por eso es que estamos delante de ti. Porque vos sos el único, el poderoso, el omnipotente, aquel que nos miró y que nos amó incondicionalmente y que hoy estás en medio de nosotros, que hoy estás acá y que podés tocarnos y cambiarnos. Así que ahora que estamos juntos, que estamos en comunidad, Señor, tu palabra dice que vos venís en medio de 2 o 3 que están reunidos en tu nombre. También dice que vos habitás en la alabanza de tu pueblo. Así que hacé tu habitación hoy, acá, Señor, en este templo, para que vos, Señor, nos bendigas, nos hables, nos transformes y sigas guiando nuestros pasos. Señor, te damos el control, el dominio y el lugar en nuestro corazón, pero también en nuestra congregación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Estás entusiasmado? ¿Estás con fe de que viene algo bueno, algo grande del Señor, algo nuevo para nosotros? Amén. Gracias por lo que me levantan las manos, los que dicen amén, porque la verdad que entendemos que Dios nos está impulsando, ¿no? A que podamos orar fervientemente. Estamos sintiendo este llamado en lo personal, pero también como iglesia, como comunidad. El Espíritu Santo nos está convocando a la intercesión. ¿Sí? No es ahora, no es nuevo, sino que ya está en su palabra, pero hoy lo estamos entendiendo y estamos sintiendo de parte de Dios que Él nos está queriendo meter en ese río de Dios. Pero el domingo pasado el pastor Diego nos habló sobre la historia del profeta Elías, ¿sí? Y cómo había un tiempo donde el pueblo se había descarriado de Dios. Entonces él dice que el profeta Elías vino, los convocó a todo el pueblo, a los profetas de Baal, y dice que restauró el altar. Lo primero que hizo fue restaurar el altar. Después dice que acomodó la leña, acomodó el cordero arriba, ¿sí? Mojó todo eso, hizo empapar todo eso y oró y el Señor mandó fuego del cielo, ¿sí? Así que fíjense, lo primero es restaurar el altar. Y de esto quiero empezar en esta prédica, ¿sí? La historia del pueblo de Israel nos cuenta de un personaje llamado Gedeón. Este Gedeón vivió en un tiempo donde los madianitas, que era un pueblo enemigo, venían y los saqueaban. Ellos trabajaban la tierra, cosechaban y venían y les robaban el fruto de su trabajo y los tenían esclavizados.
Y en ese tiempo Gedeón siente el llamado de Dios para que él pudiera liderar un ejército, para que pudieran ser liberados de la opresión de los madianitas. Y este Gedeón, después de haber recibido este llamado, lo primero que hace es restaurar el altar de Dios. Así que él empezó a restaurar el altar de Dios, después convocó un ejército y esa historia está fascinante, me gustaría hoy contarla, pero después léela en tu casa, el libro de Jueces, los primeros capítulos, ahí lo vas a encontrar en cómo Dios elige a ese ejército con el cual Gedeón tiene la victoria. Pero el primer paso fue restaurar el altar de Dios. También nos cuenta el libro de Esdras, en una etapa donde el pueblo de Israel estaba esclavo en la tierra de Asiria, y este rey asirio en ese tiempo ordenó y dio la libertad de que volviese el pueblo de Israel a Jerusalén para que pudieran reconstruir el templo de Dios y su ciudad. Ahora esta parte de este pueblo vuelve a Jerusalén y allí dice que se reunieron como un solo pueblo, como un solo hombre, los grandes y chicos, ¿y qué hicieron? Restauraron el altar de Dios. Así que lo primero que hicieron fue restaurar ese lugar donde venía la presencia de Dios. Ahora, ¿qué representaba para ellos el altar? ¿Qué es lo que ellos hacían diariamente en el altar? Lo que ellos hacían en el altar era traer y ofrecer sacrificios para el perdón de sus pecados. Así que venían arrepentidos para que Dios perdonara sus pecados. Y después, obviamente, como consecuencia, era el lugar de adoración a Dios. Pero en ese lugar se sacrificaban animales para que ellos pudieran ser libres del pecado. Así como Jesús se sacrificó como el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para quitarnos el pecado del mundo. Y ya no había que volver a sacrificar otro corderito en ese altar para recibir el perdón de los pecados, sino que ahora mirando a Jesús, poniendo nuestra fe en Jesús y creyendo en Él, nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. Leí esta semana sobre el arrepentimiento. Y decía que el arrepentimiento es ponerse de acuerdo con Dios respecto a los pecados. ¿No? Digo, ¿qué querrá decir esto? Y es simple, es ver al pecado como lo ve Dios. Y muchas veces nosotros no vemos al pecado como lo ve Dios. ¿Sí? O sea, esto es una mentira piadosa, no pasa nada, lo puedo seguir haciendo. A veces minimizamos la consecuencia del pecado en nuestra vida y por ende no se produce en nosotros el arrepentimiento, porque lo que nosotros creemos del pecado no está de acuerdo con lo que Dios cree. Por eso necesitamos arrepentirnos. Y cuando ahora miramos el altar de Dios y que tenemos que restaurar el altar de Dios, necesitamos nosotros arrepentirnos y ver nuestros propios pecados como Dios los ve. Recién planteaba una pregunta y es que si Dios escuchaba todas las oraciones. Fíjate lo que dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Hermanos, puedo estar orando 1 hora, puedo estar orando 2 horas. Pero esas oraciones no van a ser escuchadas por Dios si en mi corazón hay pecado. Si en mi vida hay pecado, si hay algo de lo cual yo todavía no me he arrepentido. Así que si queremos realmente vivir un avivamiento, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de nuestros propios pecados. Hay un texto que ya se ha repetido durante toda esta serie, de hecho figura también en el video que hemos visto en la introducción de 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, a ver, paréntesis, no es el pueblo de Argentina que no conoce al Señor, sino la iglesia de Cristo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, o sea, un arrepentimiento verdadero, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados
y devolveré la prosperidad a su país. Así que Dios va a devolver la prosperidad a nuestro país, a la Argentina. Dios va a bendecir a la Argentina cuando su iglesia, su pueblo, se arrepienta de sus propios pecados. Y así Dios va a escuchar nuestra oración. Y por ende, cuando escuche nuestra oración, va a venir un avivamiento a nuestra ciudad. Amén. No es fácil de escuchar estas cosas, pero créeme que si nosotros no nos arrepentimos, por más que nos matemos orando, no va a haber avivamiento. ¿Cuáles son los pecados de los que nosotros nos tenemos que arrepentir? Los hijos de Dios, ¿qué cosas necesitamos dejar de hacer? Generalmente hay pecados ocultos. Acá en la iglesia, gracias a Dios, somos todos santos, hermosos y muy buenos. Pero en lo oculto, muchas veces hacemos cosas que no agradan a Dios. Y no que no son ocultos a nosotros, que no sabemos si están bien o están mal. No, lo hacemos a escondidas, que nadie se entere, ¿sí? Y lo queremos tapar. Ahora, hay alguien que sí se entera, hay alguien que sí ve, hay alguien que sí sabe y conoce aún hasta las intenciones de nuestro corazón. ¿Ustedes saben que podemos pecar con nuestros pensamientos? Ahí en lo oculto de nuestros pensamientos, Dios ve y Dios sabe. Y eso nos es contado por pecado. Quizás hay alguien que está enojado con un hermano. Por eso vemos que hay algunos que esquivan sectores para no cruzarse ni saludar a otros hermanos. Quizás haya en el corazón lujuria, hay una alimentación con la pornografía, haya adulterio, fornicación, algo que está ensuciando en la sexualidad. Quizás hace tiempo, aún quizás antes de conocer al Señor, te realizaste un aborto, pero no pudiste procesarlo, no pediste perdón, no te arrepentiste. Y quizás hoy tampoco te estás perdonando vos misma. Y necesitamos que ir al Señor para que Él sane y cambie todo eso. A veces decimos, bueno, esto es una mentira que no le hace mal a nadie para zafar. Y esas cosas. Creemos que la corrupción nos están robando, pero nosotros nos traemos alguna cosita de nuestro trabajo que nos hace falta sin pedirla y sin pagarla. También nuestra propia vanidad de sentirnos que somos más, que tenemos más, sentirnos satisfechos por las cosas que brinda este mundo, el orgullo que se levanta en nuestras vidas, creyéndonos mejores que otros, ¿sí? Necesitamos arrepentirnos de todas estas cosas y aún algunas más. Si el Señor te está mostrando algo, aunque sea pequeño, es un pecado en el cual te tenés que arrepentir, me tengo que arrepentir allí en el altar de Dios cuando vengo para que Él me sane. Dice la palabra de Dios que si vos venís a la presencia de Dios a traer una ofrenda, una alabanza, una gratitud, algo, Señor, pero te acordás que alguien tiene algo en contra tuya, dice, deja eso, frenate ahí, anda y soluciona con tu hermano. Hay muchas cosas de las cuales hoy necesitamos arrepentirnos para que el Señor nos limpie. Y yo esto ya lo venía preparando hace más de 10 días. Y el viernes el Señor nos habló en la reunión de oración con respecto a este tema. Necesitamos arrepentirnos y ordenar, restaurar el altar de Dios. No solo porque Dios no escuchará nuestras oraciones, sino porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y si nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos en pecado, eso va a afectar al cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios, cuando Pablo habla sobre la cena del Señor y dice, bueno, tengan cuidado cuando van a tomar la cena del Señor, no vaya a ser que no discerniendo el cuerpo de Cristo, el otro en otra versión dice, no dándose cuenta que son del cuerpo de Cristo, porque cada cosa que nosotros hacemos afecta el cuerpo, de alguna forma u otra. Así que el Señor en esta mañana pueda ayudarnos a ser libres de estas cosas para que Dios desate su avivamiento en medio de la iglesia y de la iglesia renacer. Y como somos un cuerpo, quiero hablarte de la importancia de orar
en comunidad. Así como el pecado puede frenar todo avivamiento en nuestra comunidad, hay una importancia de orar juntos, de buscar a Dios juntos. Porque cuando oro a solas puedo ejercer mi propia fe en esto que estoy pidiendo y le estoy presentando a Dios en mi oración personal. Pero cuando estamos juntos, ¿sí?, nuestra fe crece, se potencia, la podemos sumar a la de otros. Aún podemos hacer que nuestra propia fe haga crecer la fe de otros y juntos podamos, como un ejército, batallar en contra de todas las cosas en las cuales Dios nos ha pedido que estemos intercediendo. Esta fe puede aumentar de una manera considerable al ponernos de acuerdo en lo que decimos y en lo que pedimos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Bien, no se me vayan, por favor, ¿sí? En el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 30, hace una referencia ahí Moisés diciendo que uno va a hacer huir a 1000, pero 2 van a hacer huir a 10.000. Así que qué importante que juntos podamos unir nuestras oraciones, porque la victoria que Dios va a derramar, el avivamiento, las cadenas que se van a romper, las personas que van a venir transformadas, arrepentidas delante del Señor, los milagros que vamos a empezar a vivir, va a ser producto de esa oración en fe, en unidad, en acuerdo, que como iglesia vamos a seguir haciendo y te invitamos a que te sumes. Dice el libro de Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pasaje reconocido. Pero tratemos de ver y de entender que dice que cuando 2 o 3 están reunidos, Dios está en medio. Y si Dios está en medio, puede pasar cualquier cosa, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Y si nos ponemos de acuerdo, esos 2 o 3, dice que Dios va a responder a nuestras oraciones. Lo que pasa es que a veces no pedimos las cosas que Dios quiere que pidamos. Lo que pasa es que a veces no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que tenemos que pedirle a Dios. Y muchas veces ni siquiera nos juntamos para orar. Así que el Señor nos está y nos sigue llamando a poder atar, desatar, a poder hacer que en esta sociedad que necesita ser transformada, primero en nuestra oración como comunidad, podamos empezar a romper en el ámbito espiritual todas estas cosas, a desatar, a atar, a poder producir y gestar en lo espiritual lo que se va a manifestar en nuestras vidas. Cuando oramos debemos hacerlo con fe, porque no es cuestión de orar y de pedir. Necesitamos tener fe, confianza de que Dios va a responder. Pero muchas veces luchamos con nuestra propia incredulidad, y la incredulidad es la enemiga de la fe. Ahora, ¿cómo vencemos esa incredulidad? O más bien, ¿cómo alimentamos la fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, intencionalmente, necesitamos fortalecer nuestra fe al alimentarnos de la palabra de Dios. Así que no oramos ni pedimos cualquier cosa, sino que oramos conforme a la palabra de Dios que viene, y eso se va a producir en nuestras vidas porque Dios lo ha prometido y porque Dios lo quiere así. Así que necesitamos vencer toda incredulidad, y esa es la verdad de la palabra de Dios que viene a nosotros para poder levantarnos en fe. Al orar juntos, nuestra fe se anima, ¿sí? Nuestra fe se anima y también anima a otros a seguir creyendo. Así que al orar con fe, puestos de acuerdo y conforme a la palabra de Dios, lograremos atar las fuerzas de Satanás. ¿Te animas que lo leamos juntos? Dice, al orar con fe, puestos de acuerdo y conforme a la palabra de Dios, lograremos atar las fuerzas de Satanás.
Sí, tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sino que es contra Satanás mismo y todos sus demonios. Así que al interceder por otro, estamos orando para que esa persona sea libre de las garras de Satanás. Al orar por aquel que todavía no se ha acercado al Señor, estamos diciendo que el reino de las tinieblas lo suelte para que pase al reino de Dios. Cuando alguien está oprimido, oramos, intercedemos por esa persona para que Satanás lo suelte y Dios traiga libertad y traiga restauración. Así que nuestra lucha es contra Satanás. Nuestras oraciones van al cielo, van al Padre, para que Dios mande sus ejércitos y desate y rompa y deshaga toda obra del enemigo. Amén. Allí en la iglesia primitiva había venido el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento y dice que una mañana van Pedro y Juan al templo. ¿A qué iban al templo? A orar y a compartir de Jesús. Y dice que en una de las puertas del templo había un paralítico. Entonces le estaba pidiendo una limosna. ¿Y qué hicieron ellos? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y ese paralítico se levantó, empezó a andar y fue un revuelo en esa ciudad. A tal punto que los líderes religiosos del pueblo de Israel los detuvieron a Juan y a Pedro y le empezaron a hacer preguntas que en el nombre de quién, con la autoridad de quién hacían estas cosas. Y les dijeron, no lo hagan más, no hablen más del Señor. ¿No te ha pasado que en tu trabajo te dicen, muy bien con tu religión, pero acá no hables del Señor? En tu escuela, no, acá no podés hablar de la Biblia ni del Señor, pero sí tenés que enseñar la ideología de género. Y se están levantando para frenarnos. Se están levantando para impedir que el nombre de Cristo sea conocido hasta lo último de la tierra. No vaya a aquella nación a predicar de Cristo porque ahí te van a matar. Hay barreras, hay fortalezas que el enemigo ha creado para que el evangelio no adelante. Pero sigue diciendo el texto, porque después que los amenazaron y les dijeron, bueno, no lo hagan más, sigue el relato. Dice, tan pronto como quedaron libres, versículo 23, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes, volvieron a la comunidad, volvieron a la familia y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron, tuvieron miedo y se fueron a su casa. ¿No dice así? Dice, cuando los creyentes lo oyeron, las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios y le dijeron, oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Cuando vinieron con esta noticia de que ya no podían congregarse más, de que ya no podían alabar más al Señor, de que ya no podían contar de Jesús a sus vecinos, compañeros de trabajo, familiares, dice que juntos alzaron su voz a Dios en oración y empezaron a clamar. ¿Cuántas cosas hoy se están levantando en contra del nombre de Cristo? Y no hacemos nada. Necesitamos como comunidad, y Dios nos está llamando a levantar nuestra voz en oración para que todas estas cosas se caigan, para que sus amenazas se desbaraten, todos juntos. Pero sigue el texto diciendo, versículo 29, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Amén, gloria a Dios, que el Señor pueda hacer esto en medio de nosotros, que podamos levantarnos sin temor. Sin temor,
de proclamar la palabra de Dios, de hablar de Jesús, porque esa es su voluntad. Es la única forma que esta sociedad va a ser transformada, cuando sea impregnada de la palabra de Dios, cuando llevemos a Jesucristo a cada ámbito donde nos movemos, de una manera intencional, regado con la oración, intercediendo juntos para que Dios se mueva en esos lugares. Así que dice que después de haber orado, dice el texto, y no dice antes, durante, mientras oraban, dice que después de haber orado. Quizás cuando estamos orando no sentimos nada, no pasa nada, pero después de haber orado, vino el Espíritu Santo y los llenó. Así que espero que también esa sea tu expectativa. Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para hablar de Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para seguir parados en la brecha, intercediendo, orando por aquellos que lo necesitan. El miedo nos paraliza, pero esta oración dice que nos ayudes a proclamar sin temor alguno, sin ningún miedo, para que vos te reveles. Así que sabemos que en esta tierra estamos en lucha con Satanás. Estamos en lucha, hermanos. Necesitamos ahí seguir firmes en nuestra lucha. ¿Cómo la vamos a vencer? Orando. Nuestra oposición la constituyen, ¿sí? No los radicales, los peronistas, los kirchneristas, no son ellos nuestra oposición. Nuestra oposición son Satanás y sus demonios que se levantan en contra de la humanidad para que tanto hombres y mujeres no conozcan al Señor. Así que como comunidad debemos orar fervientemente, apasionadamente, ¿sí? Por la iglesia, para que se siga levantando, por nuestra nación, como lo venimos haciendo, pero de una manera más intensiva, ¿sí? Para que venga y continúe un avivamiento en medio de nosotros y también por aquellos que van a recibir al Señor como el Salvador de sus vidas. Necesitamos orar, interceder para que eso se pueda producir en lo natural. Tenemos como meta que todos lleguen a conocer la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como decimos aquí en Renacer, nuestra misión es reconciliar a las personas con Dios y guiarlas en una relación creciente con Jesucristo. Es esto, que conozcan al Señor, que reciban la salvación, pero necesitamos orar para que Dios rompa toda dureza del corazón y puedan ellos ver y recibir al Señor. Como iglesia tratamos de planear cuidadosamente nuestras estrategias evangelísticas, nuestros espacios donde queremos invitar y convocar a otras personas que vengan a conocer al Señor, ¿sí? Tenemos el sábado próximo un encuentro para varones. Y no es que, bueno, ahora los varones que se encarguen del encuentro de varones, que ahora como comunidad oremos todos juntos para que ese día Dios quebrante corazones, Dios transforme estos varones, Dios levante a estos varones, Dios sane a estos varones y yo también puedo orar por algún varón que necesita y hasta lo puedo acompañar. Así que como comunidad elegimos nuestras estrategias, pero necesitamos juntos orar por ellas. Ayer hubo una charla para adicciones, ¿sí? Y hubo personas que no eran creyentes y ahí en esa charla se pudo hablar de Cristo. Señor, ahí usalo del hermano Víctor, que él pueda dar una palabra que te puedan conocer a vos, que te puedan ver a vos, Señor. Que la fórmula para salir de la droga seas vos. Y así fue y así se presentó. Así que seguimos orando, regando esa palabra en oración. Vamos a tener a fin de mes una cena para matrimonio. Queremos invitar a matrimonio y parejas que no conocen al Señor. Llenar este lugar de mesas donde podemos hablarle del Señor. Porque es la única forma que van a ser transformados sus hogares, sus vidas. Pero necesitamos regarlo con oración. Porque todos estos planes que son nuestros, y que los vamos a hacer de una manera organizada y hasta en algunas actividades somos bien capos, ¿sí? Si vale el término.
Somos excelentes, como siempre nos enseñó el pastor Eduardo. Tratamos de hacerlo con excelencia. Pero si no oramos para que el Señor traiga las vidas, si no oramos para que esa palabra, esa actividad que vamos a hacer, que impacte el corazón de las personas, que el Espíritu Santo pueda quebrantar la dureza del corazón, que el Espíritu Santo pueda hacer ver la necesidad de Dios, nada va a pasar. Porque si no oramos, y ya hemos aprendido, las cosas no van a suceder. Lo más importante es que podamos empapar en oración cada una de estas actividades, ¿sí? Para que el Señor mande, sople su aliento de vida y pueda hacer que nuestros esfuerzos que estamos llevando a cabo traigan frutos de vida, ¿sí? Y para eso la clave es la oración. La clave es la oración. Ya estoy terminando, hermanos, ¿sí? Pero quiero que el Señor nos siga animando a la intercesión. Y que juntos lo podamos hacer, porque juntos vamos a ver la gloria de Dios. 2 Corintios 10, 4 a 6 dice que Dios nos ha dado la oración como una arma poderosa para destruir fortalezas y toda altivez que se levante en contra de Cristo y su palabra. Una fortaleza es como una torre fuerte, algo que se levanta y que es inamovible. Es algo que nadie puede sacar. Es lo que se establece en un lugar como gobierno. Y Dios nos ha llamado a usar la oración para derribar esas fortalezas. Te nombro algunas que tenemos en nuestra nación. La corrupción. Parece que la corrupción no la va a sacar ni con la motosierra, Milei. Y de hecho no lo va a hacer. El único que puede romper esa fortaleza en nuestro país es que cuando como iglesia nos levantemos a interceder y a orar para que esa fortaleza sea destruida. También te voy a decir otra, los abortos. Tuvimos cuánto tiempo orando para que no se dictara la ley. Con resistencia lo lograron. Pero seguimos orando para que esa ley se saque. Seguimos orando para que esto se transforme en nuestra nación. Esto que parece una fortaleza, la vamos a destruir con oración, juntos en el nombre de Jesús. La ideología de género que nos querían meter en todos lados. La autopercepción sexual que está tratando de tener el objetivo aún de quitar la patria potestad de los papás sobre sus hijos y que sus hijos hasta se puedan cambiar el sexo aún siendo menores. En el nombre de Jesús necesitamos unirnos y orar para que estas fortalezas de nuestra nación se rompan. Puedo decir muchas, la pobreza, la violencia, el libertinaje sexual, no sé, la que vos veas y entiendas. Esta sociedad no va a cambiar si nosotros como iglesia no nos levantamos, primero nos arrepentimos y empezamos a orar en contra de todo esto. Pero muchas veces como iglesia hemos tratado desde adentro resistir en nuestras puertas para que estas cosas no se metan en nuestra iglesia, para que no se metan estas ideologías, para que no se metan estas cosas en nuestra congregación. Y es como que estamos adentro ahí resistiendo. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 16, 18 que las puertas del Hades en boca de Jesús no iban a resistir al avance de la iglesia. Así que la cosa tiene que ser al revés, porque ahora que como un ejército nos levantemos a orar en contra de todas estas cosas, lo que va a tener que hacer el diablo es huir. Él va a tener que tratar de resistir porque sus puertas se van a caer, sus fortalezas se van a destruir, porque él no va a tener autoridad en nuestra nación, en nuestra ciudad, porque hay una iglesia que se levanta para interceder como guerreros, para que la gloria de Dios venga a nuestra nación y haya un avivamiento. Pero necesitamos formar un ejército de intercesores, vos y yo, con fe, para que Dios obre en favor de nosotros. Así que oramos como iglesia, atamos a todo espíritu, desatamos toda bendición, destruimos toda fortaleza, construimos los valores del reino en nuestra sociedad, avanzamos como iglesia para que el enemigo retroceda, conquistamos los puestos de gobierno. En nuestra oración necesitamos pedirle al Señor que el Señor levante presidentes cristianos.
asesores cristianos, ministros cristianos, intendentes cristianos, gobernadores cristianos, directores de escuela cristianos, ministros, jefes, donde Dios pueda establecer su reino. Así que lo vamos a lograr primero orando. Así que sumate a orar. Cuando también necesitamos conquistar los centros vecinales, las universidades, chicos, las universidades, para que las ideas de Dios se establezcan en esos lugares. Pero no lo vamos a hacer si no oramos juntos. Sin oración no lo lograremos. Pregunta. ¿Vieron el video de la semana pasada de Almolonga, no? Lo que Dios hizo en ese lugar en Guatemala. Pregunta. ¿Quiénes de nosotros queremos que pase lo mismo acá en Córdoba y en Argentina? ¿Quiénes queremos ver esa transformación que hace el Evangelio, que hace el Señor con su iglesia que se moviliza sin temor a hablar del Señor y a clavar rodillas en intercesión? Entonces, a todos los que levantaron la mano y tienen en su corazón el deseo que esto pase acá, te invito a que en la reunión de oración de los viernes que hacemos como comunidad, como iglesia, sea una prioridad en tu vida y no una opción si no tenés nada que hacer. Que vos puedas organizar tu agenda para que esto sea importante, para que esto sea lo trascendental. Si creemos que es la forma en que Dios va a obrar y va a traer cambios en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestra nación, necesitamos comprometernos con esta intercesión juntos para que Él muestre una vez más su poder y podamos nosotros levantarnos sin temor. Amén.